ingredientes y a la hora de utilizar pues recursos más saludables, cuando trabajamos con verduras, por ejemplo, pues claro, tiene una caducidad menor, ¿no? Que a lo mejor otro tipo de cocciones y requieren, pues eso, ¿no? Cocinarse recursos. Y la versión moderna sería, cocinamos recursos para tenerlos listos en la nevera para que luego montar, o sea, el plato sea algo fácil y sencillo. Si yo tengo, pues, no sé, un cereal o un pseudo cereal sin gluten, tengo unas verduras que las he salteado y tengo una proteína vegetal o animal, pues finalmente puedo montarme un plato sin tanta complicación, ¿no? Antes, pues, ¿qué nos montábamos? Una ensalada, ¿no? Lo que pasa que, claro, dependiendo los gustos de cada quien y dependiendo la época del año, apetece más o menos comerte una ensalada, ¿no? Y bueno, tampoco podemos vivir ensalada todos los días, me refiero que a lo mejor nos apetecen por ahí probar otras texturas y las verduras pues en otras cocciones, ¿no? Entonces, el batch cooking, por una cuestión, digamos, a ver, es como el nombre ahí suena re cool, pero es cocinarte recursos para que luego puedas preparar tus cenas o tus comidas en muy poco tiempo y que simplemente sea unir ingredientes y a lo mejor pues simplemente o dar un calentón a algo o no sé, hacer un huevo si comemos proteína animal o de repente pues eso, ¿no? Como que a lo mejor hacer algún tipo de cocción como muy rápida que lleve muy poquito tiempo. Y por el otro lado, el batch cooking también se vale, digamos, se utilizan, pues, como todos los fuegos de la cocina, ¿no? Todos los fuegos que disponemos, ya sea bueno, los fuegos normales, ¿no? Los fuegos de hornalla, el horno como recurso, y luego, pues, el que use microondas, el microondas, el que tenga un robot de cocina tipo Thermomix, el robot de cocina, el que tenga estos calentadores o kettle de agua, pues calentará ahí también el agua para facilitar las cocciones. O sea, básicamente es tiro de todos los recursos disponibles para cocinar, siempre y cuando la potencia de la casa me dé, porque hay veces que la potencia de la casa de luz está para una cierta cantidad, ¿no? Y de repente petamos ahí la casa, ¿no? Claro. Y lo otro, así como característico es, digamos, a ver, característico como yo diría novedoso, pero yo creo que es un elemento que lo utilizamos en la vida cotidiana, es el emplear como estos recursos en un periodo de tiempo en concreto. Entonces, si yo de repente en casa, así como a lo mejor juntamos la ropa para de la semana y lavamos 2 veces a la semana, o planchamos una vez cada 15 días o cada semana, esto es lo mismo, es como destinar unas horas de nuestro tiempo a preparar esos recursos. Entonces, con esto, básicamente lo que hacemos es ahorrar tiempo porque nos ponemos una sola vez a cocinar. Para ello, hemos tenido que elaborar medio un menú o plantearnos medio un menú de lo que vamos a comer en la semana. Hemos ido a comprar una sola vez, no hemos tenido que ir a comprar recurrentemente al mercado, al supermercado donde Claro. vayamos, con lo cual perdemos tiempo de aparcar, de comprar, de pagar, etcétera, etcétera. Y a posteriori también es el hecho de cuando nos metemos en la cocina, ensuciamos la cocina una sola vez y la limpiamos, entre comillas, una sola vez. No Claro. cada vez que nos ponemos, limpiamos y ensuciamos y tal, ¿no? Entonces, es como, diría, como los puntos a destacar, ¿no? Y por eso se ahorra tiempo, básicamente, ¿no? Eh, la historia está en que normalmente por ahí no nos damos cuenta y preparamos. Y no, bueno, pero es que me pongo en un momento y tal. Pero claro, venga a picar las verduras. Claro, hay que limpiarlas, hay que lavarlas, hay que picarlas. Si ya solamente con dejarlas picadas ya nos hemos ahorrado un montón de tiempo. Venga, abrimos el cajón de la basura, cerramos el cajón de la basura, abrimos no sé qué, venga, cerramos no sé cuánto, abrimos la nevera, cerramos la nevera. Claro. Parecen cosas muy tontas, pero básicamente vamos ahí como perdiendo segundos, ¿no? Entre comillas, que luego pues en la semana pues se notan, ¿no? Y normalmente, en líneas generales, o por lo menos los clientes que yo suelo tener, la principal excusa, ¿no? O lo que se dicen es, no tengo tiempo para cocinarme, ¿no? Entonces tiro de cosas ya prehechas. Y las cosas prehechas, ¿cuál es la ventaja que tienen? Que simplemente las calentamos y las comemos, ¿no? Y entonces, pues esta técnica nos permite eso, juntar cosas, calentar y comer. Y entonces los recursos que tenemos pues son más saludables que si los comprásemos ya en el supermercado o en el mercado o donde sea, ¿no?
claro, ok. Bueno, sí, me queda mucho más claro ahí, ¿verdad? Que nos explicaste un poco cómo ocurre esta magia, ¿sí? Sí, Y sí, claro, tienen- básicamente también lo que tenemos que pensar es que habitualmente, bueno, yo digo, hablo en general, cada casa lógicamente pues tiene sus particularidades, ¿no? Pero sí que es verdad que en líneas generales en las casas no solemos sentarnos a plantearnos un menú, porque lo vemos como una pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, ya si eso luego resuelvo. Claro, el ya si eso luego resuelvo, lo que nos sucede, dependiendo, claro, nuestras tareas y nuestra dinámica familiar, sucede o que a lo mejor venimos tarde, que a lo mejor ese día no tenemos ganas, a lo mejor puede que justo nos falte un ingrediente para preparar algo, porque no lo hemos pensado con anterioridad. Entonces, luego tiramos cosas porque no las hemos consumido, con lo cual hemos perdido dinero y hemos perdido tiempo porque lo hemos comprado y luego no lo hemos usado. Y luego, pues, a lo mejor hemos mal comido en la semana, ¿no? Y digo mal claro, comido en el sentido de que a lo mejor no hemos incorporado todos los nutrientes que necesitábamos en cuanto a lo que es vegetales, en cuanto a lo que es frutas, proteína, etcétera, pues porque básicamente no los teníamos disponibles en la nevera, ¿no? Entonces, por ahí yo digo, no hace falta plantearnos un menú en plan ahí con pelos y señales y con todo el detalle, pero 4 cosas básicas con las que podamos salir adelante, ¿no? Si, por decir, si planteamos, vamos a suponer, un menú de cenas, con que nos planteemos decir, venga, va, si sé que la mitad del plato tiene que ser esto vegetales, ¿no? Crudos o cocidos, ya tengo una pauta como muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, voy a pensar en variedad de vegetales, cómo me los puedo cocinar. Luego, voy a pensar una parte de proteína. ¿Qué proteína? Pues si como proteína animal, puedo pensarme si son cenas, a lo mejor 3 días de pescado, como para tener omega 3, para tener aceites esenciales, y luego, decir un día, pues me planteo un huevo y ya está. O si consumo proteína vegetal, a lo mejor digo, bueno, si consumo soja, tirar de soja algunos días, otros días pues tiro de a lo mejor alguna legumbre que tiene proteína y carbohidrato. Es decir, nos facilita mucho la vida pues porque ya lo vemos así, ¿no? mm, Y luego, claro, a partir de ese menú ya decimos, venga, va, necesito zanahorias, necesito brócoli, necesito tal. Y ya cuando vamos a hacer la compra, vamos con algo ya definido. Entonces, tenemos opción, primero, de elegir qué vamos a traernos a nuestra casa, con lo cual ya los ingredientes que entran son más sanos que si vamos al Tuntún y a la Bartola a comprar ahí lo que sea. claro, Segundo, y en el compramos, tiempo que ¿cómo? tenemos. Eso Y en es, el y tiempo que sobra en el día, que es claro, y diferente aparte de que que estar ocupado con tiempo una vez a la semana. eso es, porque luego ya nos conocemos. Venga, va, si yo únicamente tengo tiempo los sábados de ir a comprar, porque es el día que a lo mejor pues no tengo trabajo o lo que sea, pues vale, pues voy a tratar de ir en el horario de la siesta, que sé que a lo mejor pues hay menos gente. Ya puedo elegir, ¿no? Y ya voy más tranquila, compro más tranquila, etcétera. Obviamente, estoy hablando de manera genérica, luego cada quien lo tiene que adaptar un poco a su realidad, ¿no? No siempre va a poder ser así, pero bueno, tenemos como esa opción. Si yo compro Mm, en el mercado y sé que están los días jueves, por ejemplo, bueno, veo cómo me organizo para poder pillar ahí la fruta, la verdura, etcétera, ¿no? Si la compro por internet porque me la mandan de un campo de no sé cuántos, pues bueno, la elaboro, ¿no? Como mi menú y mi lista de la compra. Y claro. luego, pues, organizo qué día me viene mejor para yo ese día, pues, estar en la cocina y ya entro como en el flow de la tarea una sola vez, no tengo que entrar y salir 200 veces. Mm. Y todo eso te facilita mucho la labor, ¿no? Claro, o sea, te escucho, Laura, que algo fundamental en el tema del batch cooking es la planificación, ¿sí? Y esta Mm. como pugna típica que tenemos con la planificación de pensar que en realidad no tengo tiempo para planificar. eh, Claro, y que al final termino dándome cuenta que si pongo atención me doy cuenta que pierdo más tiempo si no planifico, la verdad. eso Más es, vale darse ese tiempo de planificar. sí. eh, Y aparte, ¿sabes por qué también? Porque el hecho, hay veces que cuando la excusa que nos ponemos, porque a ver, que yo también me la pongo, no es que acá uno sea perfecto, tenemos nuestras semanas y claro, nuestros días, ¿no? Pero claro, cuando nos vemos en la tesitura, es decir, yo a lo mejor en casa, pues tengo como algunas, ¿cómo diría? Como un manifiesto de compra, ¿no?
hay cosas que no entran a casa, no las compramos para no consumirlas. Pero, chao María Ángeles, que se va ahí María Ángeles. Claro, luego ¿qué pasa? Que yo a lo mejor, en el momento que a lo mejor no me he preparado cosas, pues tiro de lo más fácil, ¿no? Y a lo mejor lo más fácil es hacer una ensalada con tomate y aguacate y ya está. Pero no puedo comer todos los días tomate y aguacate y brotes. Y no es porque no sea saludable, sino la historia está en que necesito también consumir otros nutrientes para poder estar sana, ¿no? Entonces necesito consumir otras verduras y hay otras verduras porque requieren preparación. Preparación en el sentido, un salteado, cocinarlas, escaldarlas, hervirlas o lo que haga falta, ¿no? Entonces, si nos planificamos, que a ver, que esta planificación no te lleva 800 millones de horas, nos lleva a lo mejor 10 minutos, a lo mejor mientras nos tomamos el café de la mañana o mientras tenemos 10 minutos por la tarde, ¿no? Nos planificamos y eso ya nos beneficia muchísimo cuando queremos construir, por ejemplo, nuestro menú, ¿no? Pero tenemos que destinar ese tiempo, o sea, no lo podemos evitar, es como en la cocina, tenemos que destinar, si queremos comer bien, hay un tiempo que tenemos que destinarlo a la cocina, o bien contratar a alguien a que te lo haga, porque si no, no hay chance, ¿no? Es como, Claro. por arte de magia, no vienen los pitufos a la noche y nos hacen las cosas, o sea, eso no pasa. Al menos acá, en mi casa no pasa eso. La mía tampoco. Claro, bueno, sí. Además, entonces, de la planificación, Laura, Sí. ¿cuáles son los otros pilares o de qué más se afirma este tema del batch cooking? Lo que te decía antes, para mí es la cuestión de cocinar o a la hora de pensarlo, el batch cooking, aparte de planificar, es facilitarnos la vida y ponernos las cosas lo más fáciles posibles. Y cuando digo esto me refiero a utilizar, a mí me gusta decir como cocinar de forma muy simple. Esto quiere decir preparar bases que nos puedan servir para otros platos. Entonces, vamos a suponer que cocinamos quinoa, la cocinamos como muy plana. ¿Para qué? Para que podamos mezclar en diferentes preparaciones y adopte el sabor de lo que vayamos a preparar luego. Eso por un lado. Bueno, ahora respondo. Entonces, pues eso, ¿no? Las bases. Luego, lo mismo pasa con las proteínas, ¿no? Ya sea vegetales o como las consumamos a estos animales. Si preparamos, por ejemplo, vamos a suponer proteínas vegetales tipo legumbres, que son proteínas y carbohidratos, son las dos cosas. Lo que sucede es, pues que si las cocinamos lo más simple posible, nos pueden valer para mezclarlas con una salsa, por ejemplo, y tenemos como un potaje, o podemos mezclarlas con unas verduras y hacer una ensalada, o las podemos mezclar con otra cosa, entonces nos da variedad y estamos usando un mismo recurso cocinado. En la misma olla donde las hemos cocido, las hemos hecho de una sola vez, ¿no? Lo mismo pasaría si consumiésemos proteína animal. No sé, vamos a suponer pollo, pues venga, si lo hacemos lo más plano posible, nos puede valer para una ensalada y la mezclamos luego con una salsa. Nos puede valer para picarlo, por ejemplo, y mezclarlo con una ensalada para hacer, no sé, alguna salsa boloñesa, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una misma proteína que a lo mejor hemos cocinado en cantidad y luego podemos dividirla para utilizarla en diferentes cosas. Cuando Otro de los... dices lo más plano posible, ¿te refieres a que no tenga tanto sabor, digamos, o sea, Eso como lo es, más... eso es. Eso es. A lo mejor si cocinamos, por ejemplo, pollo, pues a lo mejor con un poquito de sal, muy poquita sal y pimienta, suficiente. No hace falta Ajá, condimentarlo, porque luego, claro, luego se van a mezclar como muchos sabores y a lo mejor no va a quedar bueno, ¿no? Al paladar. O la ajá. quinoa, si la cocinamos simple, quiere decir sin sal, sin ninguna especia, pues podemos Ah, ahora contesto, Jopita. La historia está en que puedo cocinarla, por ejemplo, para platos dulces o para platos salados. Entonces, me viene bien porque el recurso ya lo tengo cocinado, ¿no? Ah, Y otra cosa, digamos, claro, luego, ¿cómo le damos sabor a las cosas? ¿De qué nos valemos? Pues nos valemos de las salsas que hacemos. Entonces, las salsas sí que las hacemos como muy contundentes en sabor, porque nos valemos de especias naturales o de especias deshidratadas para poder brindarle ese aporte de sabor a ese plato. Y entonces ajá. transformamos
un plato muy simple con una salsa, lo transformamos en algo sabroso y que de repente nos puede variar el sabor. Y a lo mejor hemos comido pollo, por decir, 2 días, un miércoles y un viernes, y resulta que lo hemos comido en las 2 preparaciones diferentes, sigue siendo pollo, pero al paladar, a la vista y a la experiencia de comer es diferente, ¿vale? Esos Ah, son 2 recursos como muy potentes que nos sirven, ¿no? Respecto de lo que dice Jopita, no sé cómo se llama, ¿vale? Yo digo Jopita porque es el nombre que aparece ahí. Jocelyn. Jocelyn. A ver, el tema de la comida es verdad. Nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, para cocinar, normalmente las verduras y eso, suelen, dependiendo qué tipo de cocción utilicemos, suele a veces pues, perder esta cosa como del recién hecho. Pero Ujú. claro, ya ahí depende de cada quien un poco, pues que el paladar que tenga. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta la comida recalentada, bueno, y es como una preferencia, ¿no? Entonces, bueno, tendrán que ver cómo emplear el recurso. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta congelar la comida, ¿no? Y bueno, eso ya dependerá, ¿no? Hay verduras, por ejemplo, o preparaciones que congeladas, luego que se descongelan, pues están igual, más o menos, y hay otras verduras, por ejemplo, pues que quedan como acartonadas o la textura se rompe como la de la patata y no queda bien, ¿no? Eh, pero bueno, es encontrarle la vuelta. Hay cocciones como por ejemplo un escaldado, que es cocer los vegetales, digamos, cocinarlos en agua caliente, no, dependiendo de lo que sea, ¿no? Entre 5 y 10 minutos, luego pues se pasan por agua fría, se rompe la cocción y eso luego quedan crujientes los vegetales, ¿no? La zanahoria, las patatas, el brócoli, o sea, quedan crujientes. Otros vegetales, otra forma sería saltearlos, ¿no? Tipo un salteado tipo wok, que no requiere casi aceite y eso quedan como vegetales también crujientes. No hay que agregarle sal para que no tiren agua y luego pues se conservan bastante bien, ¿no? Si ya recocemos las cosas, ¿no? Quiero decir, ya cuando, por ejemplo, las hervimos, las pasamos digamos, hervirlas o de vapor, quedan como un poco blandengues y ya no, al gusto no quedan bien. Pero bueno, Mm. ahí el truquillo sería, pues a lo mejor aquellas verduras que quedan un poquito más así chof, pues a lo mejor las mezclamos y hacemos una tortilla. O le agregamos un poquito de caldo y nos hacemos una sopa. Quiero decir, cambiar por ahí como la forma, romper la textura para que luego nos pueda servir para tenerlo, ¿no? Para la cena o para una comida. Entiendo. Hay técnicas también, ¿no? Para un poco lo que estabas diciendo ahí, para cómo poder congelar las distintas cosas y que funcione mejor. Es cierto que hay algunas que, claro, quedan como quedan, pero Sí, sí hay diferentes técnicas para que... sí, normalmente en cuanto a lo que son los métodos de conservación, por ejemplo, yo en el curso online que he hecho de batch cooking, donde enseño un poco la metodología y tienen un menú para, bueno, para 4 personas, para toda la semana, las preparaciones que he planteado en ese menú se pueden guardar hasta 5 días en la nevera y no se ponen malas, una vez cocidas, ¿no? Lo que tiene menos caducidad normalmente suele ser el pescado, que tiene 2, 3 días, una vez que está cocido. Um, y normalmente eso pues se tiene que conservar, es decir, yo lo preparo, ¿vale? Lo pongo en un tupper, se tapa sin necesidad de que taparlo de hermético, simplemente apoyando las tapitas de los tuppers. Esto es para que no se siga degradando por el ambiente, o sea, por las partículas que hay en el ambiente. Y luego ya una vez que ha adquirido temperatura ambiente, ya se cierra en hermético y se guarda en la nevera. Eso sería para guardar en la nevera. Ah, todas las cosas hay que taparlas para que no se sigan degradando, para que no contaminen una cosa con otra los olores. Ahora, si vamos a congelar, pues ahí lo interesante sería enfriar y luego ya congelar, ¿vale? O sea, que quede este frío y luego ya meterlo a congelar. Y dependiendo, pues, qué alimento duran más o menos, ¿no? A nivel de congelado. Y hay Claro. cosas, pues, que se pueden congelar crudas, que las podemos guardar sin problema. Y hay otras cosas que cocidas pues pierden un poco la textura, ¿no? Entonces, como puede ser el caso de la patata, en algunos casos el brócoli también puede a veces perder la textura, el coliflor, pero hay otras cosas que se conservan perfectamente congeladas, ¿no? Y que te pueden servir perfectamente, pues eso, para tener como un fondo de despensa.
Lo Ah, recomendable sería, por ejemplo, en el caso de los vegetales, que es tal y como se encuentran los vegetales estos congelados de bolsa en el supermercado, que también son un recurso bueno y saludable por ahí para agilizarnos las cosas, es el escaldado, que es lo que comentaba antes. Normalmente pues se hierven entre 5 y 10 minutos, dependiendo un poco el tamaño que tengan, lo que lo hayamos picado. Eso se cocina en agua caliente, se saca, ¿vale? Todavía ha quedado medio durito, se pasa por agua fría, se corta la cocción y eso una vez enfriado se puede llevar al congelador, se guarda en una bolsa o en un tupper que sea hermético y lo guardamos en el congelador para tener como fondo de congelado, digamos, o de nevera, para poder tirar para hacer otras cosas, una ensaladilla rusa o para tirar para hacer unas verduras o una ensalada tibia, para hacer una guarnición, etcétera. O sea, quiero decir que no, no son técnicas complicadísimas, ¿vale? O sea, la idea es hacernoslo fácil. claro, ok. Eso con respecto a la conservación y con Sí. respecto a la preparación, ¿sí? Mm. Tienes ahí, se utilizan ciertas formas, hay unas que sean más fáciles que otras, más recomendables que otras. La idea está en que cuando pensemos el menú, lo pensemos teniendo en cuenta también cuál es el espacio que disponemos en la cocina. Es decir, si tenemos 4 fuegos y un horno, pues ya tenemos un espacio interesante como para poder ir preparando varias cosas a la vez. En el horno, pues se pueden cocinar cosas en 2 alturas. En cuanto a lo que es horno, pues qué tipo de cocciones nos pueden venir bien. Nos pueden venir bien, por ejemplo, cosas hechas al papillote, que es básicamente envolver, ya sean pescado con verduras, carnes, si queremos, en un papel de aluminio o vienen incluso como unas moldes de silicona para poner Ah, ahí dentro las cosas, que se cierra y lo que hace es cocinar con el mismo vapor y con los mismos jugos, pues todo lo que hemos puesto, ¿no? Se cocina más rápido y es como que queda mucho más sabroso y es mucho más sano. Es como el vapor, digamos, lo que pasa es que más concentrado. ¿Esto que nos permite? Pues lógicamente podemos meter muchas cosas en empapillotes y tenemos como diferentes preparaciones, ¿no? Utilizar lo asado, el típico hacer asado algo, ya sean verduras o incluso legumbres, incluso que se pueden hacer, etcétera, también es una buena técnica. El horno a mí me gusta mucho porque es algo que cabe bastante y nos permite pues hornear a 2 alturas al mismo tiempo, con lo cual podemos cocinar como varios recursos, ¿no? Luego, otras de las cosas que a mí que también me gustan mucho es el salteado, por lo que digo, porque las verduras normalmente suelen quedar crujientes. Y luego, pues, utilizar el tema, por ejemplo, de pochar, que le dicen aquí, que es un poco hacer los tipos sofritos y demás, que nos van a servir como base para otras cosas, ¿no? Pero básicamente es pensar un poco cuáles son los fuegos que tenemos y a partir de ahí pensar qué recursos podemos tener cocinados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trasladar a este menú, ¿no? O al revés, pensar el menú y luego trasladarlo un poco a la organización de los fuegos en la cocina. Pero normalmente es algo que nos tiene que permitir ir cocinando toda la vez. Hay gente que utiliza también el robot de cocina, por ejemplo, que aquí hay Thermomix, aunque no sé si hay ahí en Chile. sí, Um, vale. Y entonces hay mucha gente, por ejemplo, que ahí pues va cocinando, por ejemplo, a lo mejor un sofrito, una salsa, etcétera, y luego con el vapor, pues va cocinando a lo mejor un pescado o unas verduras o lo que sea, lo va cocinando arriba, ¿no? Y eso también, pues, te facilita mucho también las cosas, ¿no? Eh, entonces yo diría un poco eso. La historia está también, yo creo que es ponernos lo más fácil posible. Que nos vienen mejor las verduras salteadas, salteadas. Que nos vienen a la plancha, a la plancha. Mejor en el horno, pues al horno. Es un poco como tirar de recursos, ¿no? Y luego la creatividad de en qué puedo emplearlos, ¿no? Es decir, el sábado le decía a una clienta, pues con las verduras asadas, ¿qué podés hacer? Las podés mezclar con un caldo y te haces un puré. Las podés utilizar para hacer, por ejemplo, utilizar un cereal como un arroz o una quinoa o algún otro cereal que no, mijo, trigo burgul, etcétera, lo que consumamos, y mezclarlo con las verduras y de repente, pum, tenemos un plato ahí súper potente, ¿no? Con verduras, vegetales.
que lo queremos hacer ensalada, pues podemos utilizar ese recurso para hacer una ensalada tibia. Que no, pues podemos utilizarlo como base para ponerle por encima un huevo. Lo podemos utilizar para mechar carne y rellenar unas fajitas. O sea, quiero decir que al final las mismas verduras que hemos hecho nos dan para 4 platos diferentes. Lo que pasa es que, bueno, dependerá también cuánto seamos en casa y cuánto nos guste comer, si nos alcanza o no nos alcanza, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un recurso hecho, disponible en la nevera, simplemente pues para mezclar y cocinar, ¿no? Ok. Am, ¿Cuál dirías tú que es como el secreto así, o lo más crítico, lo que hace la magia más linda en esto del batch cooking? Eh, Yo diría el tema de la organización, pero eso sería para mí. Ahora, me traslado, digamos, un poco a lo que vivo en los talleres con la gente, Ajá. y la respuesta, ¿no?, que tengo de ellos. Y normalmente siempre suelen quedar como un poco admirados. Primero, que yo voy con una nevera pequeña, ¿no? Y llevo ahí todos los tuppers ya con las bases listas. Y empiezo a sacar tuppers y tuppers, y pero bueno, es esa nevera que no tiene fondo, ¿o qué pasa? Que sacas de ahí tupper como si no hubiera un mañana, ¿no? Como el Eh, Mary Poppins. Más o menos, ¿no? Y de repente, pues al final sacamos como un montón de recursos y ellos se sorprenden, o al menos es un poco el feedback que he tenido, de la cantidad de cosas que se pueden preparar teniendo los recursos ya hechos. Y entonces yo Ajá. creo que ahí es cuando pueden ver el beneficio, porque también es verdad que teniendo esos recursos preparados, lo que te decía antes, finalmente podés consumir, o sea, es como que te animas a consumir más cantidad de verduras, que es por ahí lo que nos falta en nuestros platos, ¿no? Y lógicamente para nuestra salud. Entonces, yo creo que la magia está una vez que lo probamos, ya sea porque hayamos ido a un taller o porque hayamos comprado un curso online o porque alguien nos introdujo en el tema, lo hayamos visto por, no sé, por YouTube o lo que sea. Claro, cuando lo ves y abres tu nevera y te encuentras con todos los tuppers ahí, es como que flipas y decís, esto es la pera, ¿no? Que es fenomenal, me encanta. Y ahí es cuando ves los beneficios, ¿no? Porque ahí es cuando te das cuenta, pues, primero, todo el tiempo que has ahorrado, te das cuenta, pues, que estás comiendo mejor, eh, y yo creo que ahí se ve el beneficio realmente, ¿no? Yo diría o sea, en mi caso, para mí la magia ocurre cuando de repente uno puede organizarse, ¿no? Y luego en la semana, pues, realmente dedicas muy poquito tiempo a eso, y tenés las cosas listas, ¿no? Para mí es como súper importante, a mí me gusta comer bien y, y cuando no tengo tiempo de cocinarme lo que sea, lógicamente, pues bueno, improviso y tiro de ello, pero sí que es verdad que mola mucho pues tener los recursos, preparar dos cosas y comer rico. O sea, eso, no sé, no tiene precio para mí, ¿no? Pero porque a mí me gusta mucho comer, ¿no? Entonces me gusta, y me gusta, Estoy y me gusta que contigo. sea, claro, me gusta que sea sabroso, comer todos los días lo mismo me aburre, entonces es como, qué felicidad. Y el tema también es, o sea, para mí la felicidad absoluta es llegar a mi casa y que haya un plato de comida. Eso es como un aplauso, o sea, felicidad. ¿Qué pasa? Que si vivís sola o vivís con una pareja, pues que la cocina no se le da muy bien, claro, te tenés que buscar la vida. Yo le puedo decir a mi chico, prepárame una tortilla, y la prepara fenomenal, pero me refiero que el hecho de saber yo tener la tranquilidad que llego a las 9 de la noche y me encuentro con que tengo las cosas en la nevera, simplemente es mezclar y calentar, yo soy feliz, porque sé que no tengo que Sí, invertir un no montón de tiene tiempo en precio. eso. Claro, pero bueno, eso ya es como muy personal, ¿no? Es decir, ¿qué valor le damos a eso, no? Es como, bueno. Claro, sí. Bueno, yo supongo que las que estamos aquí tenemos en común eso que nos gusta comer, ¿no? Sí, sí, sí. Así es que sí, bueno, a mí también me parece muy importante y me hace muy feliz poder. Yo la verdad es que no siempre las cocino las verduras, pero es cierto que ahora que tú lo dices, como que tomo conciencia de cómo cambió mi vida cuando yo empecé a picar todas las verduras el fin de semana. Sí, Eso ya nada más.
hizo un cambio en cómo yo me estaba alimentando. Así Mm. que Claro, o ahí, sea, el tema es que muchas veces pensamos desde el hambre que traemos. Entonces, si nosotros hemos llegado, por ejemplo, de trabajar, hemos llegado a buscar a los chicos del cole o nuestra vida, ¿no? Quiero decir, y de claro, repente tenemos que ponernos a cocinar, tenemos que ponernos a no sé cuánto, venga, picar las verduras, venga, pelar no sé qué, sacarle el cosito el pimiento, que son tonterías, que realmente no es, ahí no se nos va a ir la vida, pero es como sí, que nos tenemos que meter en el acto de, ¿no? Y no siempre estamos ni inspirados ni tenemos ganas. Entonces, si ya eso ya lo hemos adelantado, es algo que ya nos salteamos. Entonces nos da como menos pereza. Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué compramos en el supermercado, por ejemplo, o en el mercado, lo que sea, por qué compramos ciertos recursos que ya vienen cocinados o vienen cortados o vienen por la comodidad? O sea, por el hecho de no tener que invertir nuestro tiempo en ello, ¿no? Entonces, a lo que yo digo, en la medida que vos te pongas 2, 3 horas en el fin de semana, es que te ahorras un tiempo y un dinero, lógicamente, en el supermercado, bestial, porque que el supermercado te lo pique y te lo pele, tiene su coste. Simplemente con mirar el precio del kilo entre una cosa que no tiene nada hecho y una que sí la tiene, pues te das cuenta perfectamente la diferencia, ¿no? Te lo están cobrando. Eh, que no tenemos tiempo un día y lo compramos, fenomenal, pero me refiero que en el día a día, pues finalmente si queremos también ajustar nuestra economía, pues eso también nos lo permite, ¿no? Pero es simplemente, pues, y claro. también la otra cosa es tomar conciencia, que también lo veo mucho en los talleres, el tomar conciencia de, pues, cómo debería ser nuestro plato, ¿no? Y que claro, que lleve la mitad que lleve mitad verdura, es como que, uy, se nos queman los libros, ¿no? Es como decimos, y ahora, ¿qué improvisamos y qué mezclamos, ¿no? Porque si no tiramos como siempre de lo mismo. Y Sí. la idea sería poder comer en la semana, ¿no? Una variedad de vegetales que nos aporten todos los nutrientes que cada uno tiene para que, lógicamente, nos lo aprovechemos nosotros y nuestro cuerpo, ¿no? Y nos sintamos mejor, tengamos más energía, etcétera, ¿no? Ok. ¿Algún dato más que pienses que, o nos quieres dar alguna idea que nos A pueda ver, motivar? eh, yo como idea, o sea, como idea, no, lo que siempre trato un poco de transmitir es que el tema por ahí de la cocina, ¿no? Que decimos, bueno, es que a mí me da igual, pues bueno, me da igual la cocina, ¿no? Como, eh, para mí no se trata ni de buscar ser como un super mega chef, ni tampoco se trata de el super mega plato, sino simplemente de pensar que es un acto nutricio para nosotros, ¿no? Y que eso, para mí la cocina, desde el momento que yo incorporé que aquello que comemos, o tal y como comemos, está ligado a las emociones o a cómo nos sentimos, para mí cambió como el paradigma, ¿no? Entonces, no es ahora que sea una obsesa, sino simplemente que entiendo que eso que como tiene un efecto sobre cómo me siento. Y entonces me siento libre ahora y no presa de comer mal y sentirme mal, ¿no? Y echarle la culpa, es que yo soy así, es que me siento así, es que no sé qué. Sino decir, venga, va, pues mira, he comido esto, sé que no me sienta muy bien y bueno, lo más probable es que luego me encuentre de esta manera. Pero soy libre, no estoy presa, o sea, mis emociones no son presas de aquello que como. Um, entonces, para mí, entender ese concepto me hace ocuparme más de mi alimentación, sin pretender un plato de estrella Michelin. Simplemente es poner conciencia en que eso que elijo para mi vida, lo estoy eligiendo para sentirme mejor, para tener más energía, para poder disfrutar de la vida y para no sentirme espesa, con un pensamiento denso, rumiante, negativo. Eh, entonces, para mí por eso la alimentación es tan importante, más allá que a mí me guste comer o no. Yo creo que la comida en sí encierra un placer y no y evolutivamente nos movíamos en pos de la comida, ¿no? Entonces, tiene su cosa de recompensa. El tema es, bueno, dónde ponemos el foco, que entraría en las emociones y entraría en otras rutas neuronales, pero a lo que voy es, para mí, quedarme con que la comida está relacionado con cómo me siento y que sobre lo que yo como tengo opción, tengo posibilidad de elegir,
eso te abre un mundo de posibilidades, porque te hace responsable de cómo te querés sentir y de qué camino querés elegir. Y para mí eso es un, no sé, como un gran poder que tenemos todos, ¿no? Por eso para mí la cocina, ya sea con este método, ¿no? Que es más revolucionario y tal, es revolucionaria en sí. Me parece como un acto de revolución, ¿no? Para nosotros y para sentirnos mejor. Eh, y por eso, como la excusa normalmente suele ser el tiempo y suele ser, es que es aburrido, es que no sé qué, es que no sé cuántos, pues también un poco, entiendo que yo y muchas otras personas que nos dedicamos a esto, el objetivo está puesto en ofrecerte las herramientas para que eso no sea una excusa y que puedas cocinarte rico, que puedas cocinarte sano y variado sin tener que pasarte la eternidad y la vida en la cocina. Como que tratar de condensarlo y ahorrar tiempo para que si comes mejor, te sientas mejor. Mm. Claro, y en todo sentido también, ¿no? Porque después de que me como eso que no quería comerme, Mm, no solamente me siento mal a nivel emocional, sino, o sea, a nivel físico, sí. tal vez, sino que me siento mal conmigo, ¿no? La sensación que tiene esto Mm, de lo que decíamos antes, ¿no? De como de sentirte feliz de llegar a casa y que haya un plato de comida, y no solamente un plato de comida, sino que es un plato de comida que sabes que tiene todo lo que necesitas para recuperarte del día y para enfrentar el día de mañana también. sí, 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 claro. O sea, es Entonces, como, yo para mí, de verdad, o sea, que mucha gente por ahí cuando, no es que no suele hablar mucho de mi historia, sino que hablo por ahí como de otras cosas que me parece que son más interesantes. Pero yo el cambio en la alimentación fueron como unos años, digamos, que me llevó a cambiar la alimentación, lógicamente con ayuda, también a nivel psicológica y a nivel de cambio de hábitos, de cambio de rutinas, de incorporar el ejercicio, cambiar de trabajo, o sea, fueron como muchos años hasta que como que cambió mi vida, ¿no? Y giró completamente. No es como de un día ujú, para otro. Pero la alimentación en sí para mí fue como el punto de partida, porque para mí fue como, como un acto, el primer acto de amor propio, ¿no? O sea, el primer acto de decir, me cocino para sentirme bien yo, me cocino para quererme, me cocino para amarme, me cocino porque me respeto. Y eso es muy potente. O sea, es muy potente mm, porque te cambia el chip, no te estás cocinando porque sí, no, no me cocino, vale, no, me cocino porque me quiero y como me quiero, quiero sentirme mejor. Y me cocino porque me voy a nutrir y esto me va a dar la energía que necesito para poder afrontar mis problemas, para poder descubrir una nueva forma de solucionarlos, para lo que quiera en la vida, ¿no? Pero si yo me siento mal y como mal, pues lo más probable es que el pensamiento y mis actos no vayan por el camino que yo quiero. Es como, me quiero ir a tal sitio y me tomo cualquier otro autobús. Pues no tiene sentido, ¿no? Eh, entonces, para mí por eso la cocina es tan poderosa. Y lo que te digo, mm, no hablo de ser un super mega chef. Simplemente con el hecho de poner conciencia sobre lo que comemos eh, y luego, lógicamente, experimentar en nosotros mismos esa sensación de bienestar, de me he alimentado con algo que me nutre, me sacia, me da energía. Una vez que alguien se siente bien, no se quiere volver a sentir mal. Ya te digo yo que no, no se quiere volver a sentir mal. Yo sé cuando mi cuerpo, y yo no soy una privilegiada, quiero decir, yo sé cuando hay algo que no me sienta bien. Y de mm, repente soy una persona que a lo mejor, pues eso, ¿no? Te vas más por el baño, tenés hinchazón abdominal, tenés un pensamiento más rumiante, te encontrás como con más cansado y con más sueño, te da pereza hacer actividad sí. física, estás con una actividad y estás 3 horas, viste, hasta que te decidís. Y no me gusta sentirme así, porque ya me he sentido de otra manera, enérgica, y como ya he probado, esta otra forma, digo, acá algo no funciona, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que comemos, que más allá de otras cosas, ¿no? Pero lo que es que comemos muchas veces al día. Entonces, ya cambiando eso, pues ya hemos cambiado mucho. Claro, y todos los días. Eso es, Uy, eso es, eso no. es. Qué importante es ese cambio de switch que me mencionas, que el otro día también hablando con una persona que trabaja conmigo en mi programa, me decía eso, de, hice este cambio como de switch de
de premiarme, de hacerme cariño con comidas que me gustaban mucho pero que me hacían mal, Mm, a pensar que para premiarme y hacerme cariño en realidad me voy a cocinar. sí. Entonces, claro, y me decía, yo estoy fascinada hoy día Mm, cocinándome, haciéndome mi propio pan, eh, y nada, y me decía, claro, hay días malos, hay días complicados, ¿verdad? En los que, ok, pero me levanto y voy y me voy a hacer algo, o sea, que decide comer, ¿verdad? Por un hambre emocional, decide sí, de todas maneras comer, a pesar de que sabe que la causa raíz está en otro lado, sí. pero por lo menos ya cambió que dice voy y me cocino algo que de todas maneras va a ser nutritivo, me va a aportar saciedad, Mm. y me va a hacer sentir bien. Y ya eso es muy diferente a simplemente salir de la casa allí y agarrar cualquier cosa que en realidad no me estaba haciendo ningún bien. Mm. Lo que pasa es que una Entonces, cosa es como vivir en piloto automático y otra cosa es elegir, o sea, dentro de una libertad. Es decir, soy consciente de la situación. Es como el otro día hablando, no me acuerdo con quién, pues le decía, ¿no? El tema, yo antes fumaba hace muchos años y dependía de ese cigarrillo. Me fumaba uno al día, pero dependía de ese cigarrillo. Entonces, cuando uno, ya, cuando uno toma conciencia de que está dependiendo de algo, y aunque vos te fumes ese cigarro, o aunque vos te comas esa galleta, o aunque te tomes lo que sea, pues tu vida no va a cambiar, es decir, tu problema o la situación que está llevando a que hagas eso, ¿no? Que va en detrimento de tu salud, mmm, eso no va a cambiar, por más que te comas el donut de chocolate, por más que te comas una tarrina de helado o te fumes un paquete de cigarrillos, es que va a dar igual, porque una vez que termines de fumártelo, comértelo, pues el problema va a seguir estando ahí y vas a tener que resolverlo. Y claro. encima, sintiéndote Tienes como otro problema mal, más. claro. Entonces, venga, va, decido qué quiero hacer, decido, voy a tomar este camino, sé que no voy a modificar nada, pero aún así, en este momento, pues lo elijo, no voy presa, no voy en piloto automático, lo decido con una conciencia, ¿no? Aunque no sea el camino ideal, no importa. Bien. Entonces, Laura, para resumir un poco lo que nos contaste ahora respecto de esta técnica, Sí, entendí, veamos si entendí bien, si me quedó así bien claro. a Eh, ver, examen. es bien importante planificarnos, ¿sí? Sí, Encontrar el tiempo para pensar en lo que vamos a comer y decidir qué es lo que vamos a comer, planificar nuestra lista de compra, ujú, pensar en todos los disponibles que tenemos en la casa, ujú, eh, utilizar salsas y especies, sí, cocinar como lo principal, ¿verdad? De manera bien simple o con poco condimento para poder después hacerlo distinto con las salsas y con las especies y sí, pensar en cómo combinar estos de distintas formas. eso es, eso Algo así es. más o menos. Que entiendo. Eso es, ¿Sí? sí, sí, sí. Y si alguien, digamos, como que Bien. le queda un poco así, que no sabe, y lo ve por ahí, batch cooking es, dos puntos, cocinar en unas horas a lo bestia para toda la semana, es decir, recursos que podamos luego mezclar a lo largo de la semana simplemente para preparar una comida, una cena y en 10 minutos pues tener la lista, ¿vale? Tendría que ser la versión simple, sería, tengo tomate, tengo aguacate, tengo brotes, tengo lechuga, tengo no sé qué, no sé cuánto, me preparo una ensalada, pues esto sería lo mismo, nada más que con recursos cocinados, vegetales, cereales, algún tipo de tubérculos, proteína animal, proteína vegetal, lo que querramos, tenerlo listo para luego poder emplearlo en todas estas formas que has dicho, ¿no? Ok, perfecto. Bien, pues, entonces, alguien parece que había preguntado por manifiesto. Sí, yo Al decía, principio. para mí, yo reconozco que soy un poco friki, ¿eh? También lo tengo que decir. Pero en casa, a ver, no es que hay un manifiesto escrito, eh,
acá en España se dice mucho mierda y lo dicen como una cosa normal. Y entonces, pues yo por ahí digo, no, esto tiene mucha mierda, esto también tiene mucha mierda, pues esto en casa no entra, que es una mierda, y todo el rato, ¿no? Así. Pero bueno, básicamente hay cosas que en casa no compramos. Entonces, en el manifiesto de compra, lo que sí ponemos en común es, bueno, en qué alimentos o recursos estamos de acuerdo en que entren a casa. Básicamente, por una sencilla razón, que si lo compras, finalmente como está ahí, o se echa a perder porque no lo consumimos, o finalmente como está, pues se come, ¿no? Claro. Obviamente, las nueces naturales sin nada, lo más probable es que si se echen a perder, y unas patatas fritas, ya te digo yo que caen, o sea, quiero decir que no las comen. Entonces, hay cosas que evitamos de comprar, y evitamos de comprarla tanto para nosotros como pareja, digamos que somos, como también para los invitados. Yo reconozco que durante todos estos años me trabajo mucho la flexibilidad, porque siempre he sido muy de extremos, y me trabajo mucho la flexibilidad, que también tiene que ver con la alimentación y con las grasas que consumimos. Por ejemplo, ahora están mis padres y mis padres consumen pues como diferente, ¿no? Entonces, yo he tenido que ayornar un poco mi alacena para que ellos también tengan pues sus cosas, porque yo no voy a cambiarles su manera de pensar. Es decir, yo puedo cambiarle con mi ejemplo, pero no puedo ir con una bandera santificando a medio mundo, pues porque no toca. Entonces, cada uno es libre de elegir lo que quiere. Entonces, mi manifiesto de la compra es no comprar aquellas cosas, ni para nosotros ni para los demás, pues que no vayan acorde con nuestra filosofía. Es decir, no compramos azúcares, no compramos procesados, tratamos de comprar las menos chucherías y cosas así, pues que no alimentan. Y bueno, es un poco el manifiesto. ¿Qué traemos? Verduras, frutas, carnes buenas, huevos que sean ecológicos, etcétera, ¿no? Y con eso cocinamos. A veces pedimos comida a domicilio, tratamos de que sea lo más sana posible. A veces, otras veces, pues no, porque somos dos personas en casa y hay que conciliar. Y el manifiesto también va de eso, ¿no? De ser flexibles en la alimentación y en nuestra familia. Y lo que hay que ver es el global, o sea, no lo puntual. Es decir, si comemos 3 veces al día, multiplicado por 7, son 21 comidas, porque una comamos distinto, no pasa nada. Nuestro cuerpo puede resolver y está todo bien. Ahora es cuando es al revés, una es saludable y las otras 20 comemos porquerías, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un problema, que hay que mirárselo mejor, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eso es básicamente el manifiesto que tenemos en casa. Es simplemente un acuerdo de compra para que tanto que vaya yo a la compra como mi chico, pues que sepamos que tenemos que comprar. Tenemos una lista de la compra también, pero bueno. Me Pero parece un bueno, todos estos excelente recursos. ejercicio, Laura. Eso de llegar a acuerdos, ¿verdad? Dentro de la familia para entonces decidir qué es lo que entra a la casa y también a Sí. lo mejor hablar de cuándo hacemos excepciones Hmm. y Sí, yo por ejemplo, para mí hay veces que yo a lo mejor, pues eso, a lo mejor he estado todo el día, no he tenido tiempo de cocinar o no he tenido tiempo de dejar algo hecho, o por lo que nos vamos a ir de viaje, no tenemos recursos en la nevera porque la estamos dejando medio pelada para que no queden cosas, y a lo mejor yo hablo y digo, mira, resolve la cena porque voy a llegar a las 10 de la noche muerta de hambre y o sea, que haya algo para comer. Y a lo mejor mi chico dice, pues voy a llamar a la pizza de no sé cuánto. Bueno, llama a tal que tiene mejores ingredientes, por favor. Pues bueno, pues ya está. Y no pasa nada, porque un día lo comas, no pasa nada. El tema es cuando eso se vuelve en lo cotidiano, ¿no? Eh, pero para mí, por ejemplo, en ese momento es más prioritario pues que haya algo para comer que no tener nada, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué opciones puede haber? Hay otras opciones, hay comida asiática, etcétera, que a lo mejor es más saludable, tiene más verduras, pues se pueden consumir otras cosas. Bueno, y si llega claro, a un consenso familiar, es decir, no se trata de acá dictadura para todo el mundo, sino que simplemente es, pues bueno, nos organizamos, dependiendo de cuánto seamos en casa, como para que haya como una, no sé cómo decir, como una forma común para todos, y bueno, y haya excepciones que no pasan nada tampoco, ¿no? claro, sí. Bien, Laura, muchas gracias por compartir con
nosotras aquí lo que tú haces, un poco de Mm, tu arte, ¿no? Y sí, también sí. como de la filosofía que tú tienes detrás Mm, de estas clases, qué te motiva. Así es mm, que te agradezco mucho. mm. Desde que estoy pensando en batch cooking, la verdad es que a pesar de que lo conocía y todo, pero desde que estoy pensando en esto, se me han ocurrido algunas cosas, ya han ido pasando algunas, he ido reutilizando. De todos modos, Isabel, lo que te iba a decir es que en mi página web hay un apartado que son recursos gratuitos y ahí tienen un montón de descargables que son gratuitos, que se lo pueden descargar sin pagar nada, donde tienen una lista de la compra saludable, tienen menú para parejas, menú para 4 personas, con las recetas, con todo el batch cooking. Tienen también, creo que hay otro descargable, por ejemplo, para unas recetas de horno. Tienen montones de recetas también gratuitas. Quiero decir que digo esto para la gente de tu comunidad que a lo mejor no me conoce, que es la primera vez que me ve acá hablando, que sepan pues que en la página web, que es www.canelecoco.com, ahí tienen recursos como para que puedan ir viendo un poco de qué va la cosa, de qué va esto del batch cooking y tal, si suena así un poco de chino. Tienen recetarios descargables de salsas, de aliños, de cómo montar una ensalada, con qué combinarla, bueno, un montón de cosas gratuitas para que puedan utilizarlas y las puedan aplicar pues también, bueno, en su casa y que tengan ideas para comer mejor y sentirse mejor. Fantástico, sí, me gusta mucho eso. Y claro, ahí uno tiene un poco una prueba, ¿no? De ir probando y viendo si piensa Mm, que esto a lo mejor puede ser algo en lo que hay que profundizar más y puede aprender más. Las eso es, personas eso es. también que están en mi taller tienen acceso también ahí a un curso de Laura con también algunos recursos adicionales. Así es que, Sí. excelente, pues. Bueno, Isabel, mil Feliz. gracias por haberme invitado y eso, feliz también. Bueno, para vos ya es tarde, entrando tarde y noche, acá ya es tarde, tarde de trasnoche, Sí, ya estamos acá. bien, Laura, muchas gracias y gracias a todos quienes se nos unieron durante esta conversación que estuvo muy entretenida y amena. Y espero entonces que se hayan entusiasmado con ir a hacer esta magia de Eso, prepararse su menú saludable semanal en para poquito tiempo. sacar con la problemática de del tiempo, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien, Laura, Bueno, Isabel, gracias. Que estés un beso a bien. todos. Muchas gracias por haberse unido. Gracias. Chao. Adiós.